Seguimos en la mañana de cada día y con la promesa cumplida ya está con nosotros el licenciado Carlos Díaz. ¿Cómo está, pastor, licenciado, apóstol, profeta, bueno, de todo? ¿Cómo está, pastor? Un día con tanto cargo te los voy a cobrar a todos, vas a ver. Bueno, me voy a decir Carlos nada más. Ah, bueno. Pero antes que nada, un gran hijo de Dios. Gracias. Eso es sobre todas las cosas. Grande en el sentido de casi 2 metros. Sí, en todos los sentidos. Lo demás es relativo. Qué bueno tenerlo. Ya estamos aquí en el día viernes, el último día que necesitamos esa porción que nos suele acompañar los viernes para prepararnos para el fin de semana. ¿Qué le vamos a contar a la gente? Pues es que hay un pasaje en la Escritura muy lindo que se usa, lo van a ver en banners, en fondos de pantalla y todo, que es Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Empieza mucho antes el texto, por supuesto, tiene otra orientación, pero termina ahí y después hace una pausa con respecto al tema y sigue con otra cosa. Pero es interesante analizarlo porque en realidad son 3 ideas que el que escribe la carta las pone juntas y la gente entendió muy bien qué es lo que quería decir, porque expresa 3 ideas que ellos conocían bien, ¿no? Todo lo puedo en Cristo y me fortalece. Son 3 ideas que el apóstol mezcla, hace una simbiosis ahí literaria y pone eso en un nivel superlativo, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar esta mañana. Hoy vamos a entender verdaderamente lo que significa la profundidad de este versículo. Vos sabés que, por ejemplo, la primera parte, todo lo puedo, era una frase normal en el pueblo de Filipos, porque ellos eran un poco como el paso donde se pagaban todos los impuestos. Entonces ellos crecieron con la idea de que realmente todo podían, porque tenían los recursos económicos para eso. Y fíjate vos que aplicado a nuestros tiempos o al ser humano, hay 2 corrientes, 2 tipos de personas que acostumbran a decir todo lo puedo. Uno, por ejemplo, es el que logró el todo lo puedo en base a su estudio, ¿no? Tiene la certificación de lo que hace, entonces el hombre, la señora sabe perfectamente que todo lo puede porque tiene un estudio que certifica que todo lo puede. Venció inclusive un desafío. ¿Me entendés? Los desafíos, los 6 años, los sacrificios, mientras los otros iban a jugar y lo estaban estudiando. No tuve que quemar la pestaña. Claro, no poder comprarme esto, no poder comprar ello porque había que pagar y que esto, que el otro. En algunos países la educación es gratis y bueno, pero ahí tardan más porque desaprovechan muchas oportunidades y aquí en Paraguay, que cuesta bastante, entonces hay que hacer rendir la plata. O sea que el haber vencido eso le da a ella o a la persona esa certeza de que se puede. Que él todo lo puede. Porque aparte empieza a valorizar también no solamente el título conseguido, sino el esfuerzo que tuvo que hacer, las privaciones que tuvo que poner. Entonces dice, yo todo lo puedo y te dice, no, yo me tuve que pelar para estudiar, tuve que dejar esto, tenía que salir trabajando rápido y sacrificarme. Entonces él crece en su ser interior a un punto en que puede decir todo lo puedo y lo peor de todo es que tiene razón. Realmente sí lo puede. Y utiliza inclusive eso para decirle, no, vos no necesitas, vos podés. Vos podés, entonces crea una especie de herencia de que sí se puede. Inclusive de independencia. Exactamente. También. El otro que dice todo lo puede es el que no pudo estudiar, pero le ganó por la universidad de la vida, ¿no? El que empezó de abajo sin nada, una mano atrás y otra adelante, como se dice con los inmigrantes, y tuvieron que empezar con esto, y es un buscavida, y es sí, entonces la universidad de la vida lo hizo pasar todo, el hombre del campo, que frente a la seca supo qué hacer, cuando vino la inundación supo qué hacer, cuando no había precio se las rebuscó para hacer esto y lo otro, cómo vendió esto y compró esto otro, cómo canjeó esto por aquello, cómo crié mi familia, tengo 5, 6, 7 hijos y todo a base a todo pulmón, yo le puse el lomo a la vida, hice esto, y vos ves que después de tantos años, el tipo muestra los resultados, cierta media fortuna, o por lo menos buen pasar, algunos hijos estudiados, algunos otros bien casados, no todos, algunos, una buena casa, una camioneta y todo lo demás. Entonces el hombre se para, ¿viste? Se siente y te dice, yo sí todo lo puedo, y también tienes razón. Inclusive, mira, tengo 2º grado o tengo 3er grado. Claro, y lo hice inclusive con orgullo. Con orgullo que no tiene instrucción, pero logró. La vida lo logró. Entonces fíjate, el por estudio o el por logro personal, los dos pueden. Ahora, todos los que dicen todo lo puedo, desarrollan una falsa seguridad personal. Es una falsa seguridad personal. Porque ellos son la fuente
y el origen de su propia fortaleza. Supuestamente. ¿Me entendés? Nosotros gastamos la fuerza que nos viene del Señor. Entonces tenemos un solo trabajo, gastar lo que Él nos da, si queremos semitécnico, ¿no? En cambio ellos, los que ellos creen que todo lo pueden, ellos tienen que producir la energía que gastan. Son dos trabajos. Yo tengo que producir la gasolina que este motor, que todo lo puede, va a consumir. Entonces, fíjate cómo ya empieza a cambiar la historia. Entonces, tienen dos trabajos. Por eso la persona, vos vas a ver que desde que se decide a que va a poder, hasta que ya empieza a mostrar que puede, pasan alrededor de entre 40 y 45 años. Hasta ese momento no te le ponga adelante porque te atropella como un tanque. Sí. Porque puede, él Se puede. viene contra, y claro. viene, y viene, y viene, y viene. Y arma su empresa, y arma su negocio, y arma esto, y arma lo otro. Encara todo lo que hay. Lo que viene, le pone el pecho a la bala y hacete a un lado, porque si no le servís, te pasa por encima, te destruye. Ahora, ¿qué ocurre? Ese crecimiento así hasta los 45 años, acá, a los 45, empiezan a ver los primeros problemas, porque a los 45 ya tiene hijos grandes, que empiezan a cuestionar que por querer todo lo puedo, desatendió su familia, desatendió su esposa, no conoce sus hijos, no sabe de qué piensan, no sabe qué necesitan, y solamente cubrió sus necesidades con cada vez más plata, o más cosas, más tecnología, y empezó así. Vos sabés que en ese momento hay un quiebre y hay una bajada enorme de la energía. La gente frustrada llega como que encontrándose que al final de todo, el esfuerzo de eso que hizo se quedó en nada. Quedó en Se nada. quedó en esfuerzo. Y a los 40, 45 años, si no conocen al Señor antes, pueden entrar en una depresión enorme que te puede terminar en suicidio. Y escucha esto. Paraguay está séptimo en la estadística de suicidios de América del Sur. Séptimo. ¿Está bien? Y el promedio de los suicidios entre 40 y 45 años. esa ventana. En esa ventana. Cuando se termina esa tensión activa que te hacía darle y darle, con el estudio, con el trabajo, lo que fuese. Y de hecho que con la edad productiva también, ¿verdad? Con la fuerza natural misma del hombre. Ahí, cuando se termina eso, falta de qué agarrarse, falta terreno para poner esta camioneta 4x4 que yo soy, y la persona empieza a decaer, empieza a ser cuestionado por su esposa, empieza a ser cuestionado por sus hijos. Fíjate que la edad de divorcios empieza en esa época. Fíjate, uno dice la comezón del séptimo año, ¿no? El séptimo año casado empiezan a tener problemas, pero en realidad, fíjate que la gran cantidad de divorciados están entre los 40 y los 45 y es años. más, y justamente se da como cuando el primogénito o el hijo mayor va entrando también en la adolescencia, en esa edad es donde quiere destruir. Claro, ahí entra el conflicto. Entonces, fíjate, la persona se pone a un costado y toda su vida está así. ¿Está bien? Entonces él va atacando cada detalle por vez. Hoy atiendo mi negocio, mañana hago algo con mi familia, mañana trato de hacer con esto, porque él no puede todo a la vez. Tiene que ir una por una. Entonces, entra y sale de los temas para hacer, y eso genera también un desgaste emocional. Totalmente. Entonces, ahí pasa que a los 40, 45 está harto de tener que ocuparse de esto y de esto, porque tengo que producir a ver cómo le voy a hablar y después gastándome esa energía hablándole a mi esposa, a mi hijo, a lo A que eso se fuese. refieren los dos trabajos, A el de ese se producir la refiere energía y a gastarla. llevar a cabo lo que ¿Me se entendés? propuso. Entonces, pero la segunda idea que pone el apóstol es extraordinaria. Dice, en Cristo. Todo lo puedo. Eso es lo que estábamos analizando. Ahora, Cristo. en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque en significa adentro. Vos cuando te digo hay agua en la heladera, bueno, vas a fijarte arriba. Claro, indica adentro. Y adentro, vos vas a abrir la puerta y vas a sacar la botella de adentro. Cualquier cosa que diga en, se supone que es adentro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo estoy en Cristo, yo formo parte de ese círculo de cosas que están para ser controladas. Y ahí está el secreto. En el todo lo puedo, yo condiciono y controlo desde afuera. Y tengo un semicírculo de cosas a las que como puedo, y gracias a mi fuerza, yo voy a ir atendiendo. Pero cuando dice en Cristo, yo formo parte del círculo de cosas que Cristo está contemplando. Y como Él es Dios, Él puede atender todas las cosas a la vez y balancear, producir que este efecto se contraponga con esto y que esto ayude a esto. Y por eso la Escritura dice, todas las cosas para el que cree le ayudan a bien. Totalmente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo es posible que esto, que es una desgracia, sirva para bien? Porque Dios que está en control está balanceando este problema
con esto. Cuando Él te pone una necesidad muy grande, está poniendo Ya está teniendo también. la capacidad para soportarla, Sí. porque también la Escritura dice que Dios no nos da más allá de lo que podemos soportar. Ahora, conforme a lo que Él está queriendo hacer con nosotros. ¿Entendés? Entonces, Claro. como Él está en control y yo soy parte de lo que Él controla, yo estoy seguro, porque sé que la situación que Él está atendiendo ahora, por otro lado, está generando algo para mí que me corta, me poda, me lustra, me mejora, me dice que no y espera, o me dice esperar porque viene algo mejor. Y justamente hoy O me hablamos dice sí. del Salmo 139, Sí. de que Él conoce todo de nosotros. Exactamente. Nuestro sentar, nuestro levantar, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros trajines, nuestros caminos, le son familiares. Porque Él tiene el control de todo. Cuando estoy en Él, En Él. Entonces, fíjate vos cómo a esta gente griega que pensaba que podía porque tenía los recursos, Él le dice, no miren desde afuera. Ahora empiecen a mirar que ustedes son parte de ese círculo que Cristo quiere controlar. Y la tercera idea viene a ser como el sello de esto, porque dice, me fortalece. Viste que hay palabras en el castellano que se parecen, que suenan igual y hasta se escriben igual, banco y banco. Uno sabe que un banco es un banco y el banco es un banco. sí, el que no quiere escuchar, hay gente que no quiere escuchar la palabra banco, ¿verdad? Claro, Para el porque otro banco. se le pone... No el banco de la plaza. Prefiere ir a la plaza y no tener que ir a pagar ahí a la institución bancaria. Pastor, íbamos a terminar bien el viernes, por favor, Sí, no sí, vamos a hablar sí, de banco. No, que no se acuerden de las deudas. Fíjate, y así montones de otras palabras que se escriben igual, pero tienen nada que ver. Banco de plaza, banco financiero, por ejemplo, donde está la plata. Y lo mismo pasa con la palabra fuerte. Está fuerte y está fuerte. Una palabra fuerte viene de fuerza y la otra fuerte viene de fortaleza, que parecen parecidas, pero no son iguales, ¿no? Decimos una persona fuerte, así unos músculos, una pared grande, tipo levanta unas cosas así, vos lo ves que hasta transpira fuerza, y vos decís, no, con este no me pongo adelante, Mejor. porque ni siquiera Es más grande que yo. no, con este no puedo pelear. Una persona fuerte, que se nota que tiene fuerza. Sí. Pero también decimos de la fuerza de carácter, Claro. también de la fuerza de la determinación, alguien que le da. Eso- Puede ser debilucho físicamente, pero tiene no, una yo fortaleza. conozco, mira, la bisabuela de Ruby era una ancianita que había que ayudarla a caminar y yo no conocí intercesora más fuerte que esa, ¿no? Y yo le decía, abuela, ore por tal tema, y cuando la volvías a ver al mes, y ella te preguntaba, ¿y qué pasó con ese tema que estoy orando? Y te habías olvidado de decirle que ya salió todo bien y que dejara de orar. Ella seguía, ¿me entendés? Porque la gente no tiene que haber nada que ver esa fuerza, que sí y no, con la fortaleza, con la fuerza física, con la fuerza espiritual o de carácter. Y el otro fuerte es la fortaleza, el castillo que protegía las ciudades. Ajá. Sí. En todas nuestras ciudades latinoamericanas que han sido fundadas a las orillas del río, porque ahí llegaban las naves de España, o de Portugal o de Brasil, lo primero que se hacía era establecer la plaza principal. Ahí se levantaba, se clavaba un árbol cortado y se ponía y se clavaba el acta de fundación. Y se determinaba quién era el jefe, quién mandaba. Inmediatamente enfrente, hacia los lados, de un lado se ponía el Palacio de Justicia y del otro lado la iglesia. Por eso en la plaza principal de todos los países latinoamericanos que yo conozco, Sí. está enfrente de la plaza principal, está la iglesia principal, Sí. y enfrente hay, o hubo en su momento, una comisaría, el juzgado, algo que tiene que ver con la ley. Del otro lado quedaba el espacio para hacer el fuerte, para empezar a hacer la cabecera de donde se iba a defender la ciudad, a espaldas del río. Y de a partir de ahí para allá se empezaba a lotear y se le entregaban los terrenos a los que habían acompañado al fundador de esa ciudad. Ya. Entonces estaban los García, los Pérez, los Díaz, qué sé yo, tantos acres, que así se medía en esa época, y se daba. Pero el fuerte estaba ahí, generalmente de espaldas a la plaza principal y de frente al río. Y a partir de ahí se empezaba a hacer la fortaleza, ¿no?, que protegía la ciudad. Que la protegía. Entonces nota esto. Dentro del fuerte, de la fortaleza, la gente se hacía fuerte para defenderse. Claro. Buenos Aires, una de las invasiones inglesas, entraron caminando, saludando así a la gente. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Venimos a invadirlo. Y los españoles se dijeron, qué bien, qué lindo, traen otro idioma, con muchas cosas. Y de pronto hasta al gobernador lo sacaron, sí, y el invasor se sentó en su silla. En la segunda invasión no les gustó ni medio y los vecinos se hicieron fuertes en la fortaleza. Y hasta con agua caliente, aceite, piedras y palitos, piquete de ojo, pellizcones, mordida, todo, echaron a los ingleses de Buenos Aires. Y fíjate vos, se hicieron fuertes en la fortaleza. Entonces, cuando vos unís
la frase, yo te hago la versión Carlos Díaz de Filipenses 4:13. Sí. Todo lo puedo porque Dios está controlando todo y Él me hace fuerte en su fortaleza. Ese es el concepto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ningún lado de la Escritura dice que Él te va a hacer fuerte a vos. Lo que dice es que te va a hacer fuerte dentro de su fuerza. La fuerza que opera poderosamente en mí, que opera en mí, no es mi fuerza. Sí. ¿No? Señor, líbranos con el poder de tu fuerza, unginos con el poder de tu capacidad, que tu palabra en nosotros sea la fuerza. ¿Te das cuenta? Y entonces ahí yo me ahorro el primer trabajo que tenía que producir para poder llegar a cumplir tal tarea o tal trabajo, ¿verdad? O sea que ese de producir la energía está en Él. Ya está, Él es la energía. Él es el que Él es la energía suprema. Entonces, de hecho que es nuestra fuente. Exactamente. Ahora fíjate qué interesante esto. El hecho esa de dependencia y saber que me hago fuerte en su fortaleza, a mí me produce fe. ¿Por qué razón? Porque la fe, la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve, me trae lo que falta de allá para acá. Y empieza a ser presente mi futuro en Cristo. Yo empiezo a compartir el pensamiento eterno de Dios, que Él lo ve todo y empieza a traer mi fe aquello que ya va a llegar, porque tengo la convicción que está ahí. Porque estoy dentro inclusive. Porque estoy dentro, porque formo parte. Sí. Pero aparte produce algo interesante que se llama determinación. Cuando vos ves una persona, un joven, que ha perdido la determinación, que perdió los sueños, que perdió su proyecto, que perdió su capacidad de proyectarse, que ya está jugando en esas 4 baldosas que pisamos, que se quedó sin expectativas, sin recursos, normalmente él está controlando todo. Y es una lupa interesante, un filtro interesante para notar cómo está la altura espiritual de la persona. ¿Cuántos son tus sueños? Determina cuánto dependes de la fortaleza en la que te hace fuerte. Totalmente. Entonces, el pasaje tiene su trampita para los filipenses, pero cuando estaban leyendo, en ese tiempo no había capítulos, cuando llegó la carta era un rollo así, cuando leyeron, más de uno lo habrá codiado y dice, esto es para fulano, o esto es para mí, como hacemos ahora, que escuchamos una buena idea y le decimos, viste, si tuviera Pedro esto le viene justo. Y es para nosotros. Sí, realmente. Todo lo puedo, soy capaz de hacerlo, porque Dios está en control, porque Él es el centro, y yo me hago fuerte en esa protección y me estiro hacia adelante con la determinación y fe que viene lo mejor. Y ahí nadie te para. Y ahí no te para nadie. O sea que nadie para a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y fíjate que los 40, 45 años, que es la ventana de la persona que no cree en Cristo, para nosotros no existe. Vos y yo conocemos ancianos que son un tanque espiritual y ahí sí, y siguen. Hacete a un lado porque ese espiritualmente te pasa por encima. Yo he recibido el consejo más sabio de personas enclenques que vos decías, ¿y cómo respira esta persona tan chiquitita que...? Y te dice algo, porque no tiene nada que ver la otra fuerza. Y de ahí viene también de que cuando llegamos a Cristo, ya llegamos a los 30, 35, 40, 50, el tiempo que llegamos, entramos en su reposo. Ahí ya no tengo que ejercer yo, no tengo que producir mi energía, ya no tengo que matarme yo, porque en Él está todo. Absolutamente. En Fíjate Él tengo que todo. el libro de Hebreos dice, fíjense de entrar en su reposo. No vaya a ser alguno que tratando de seguir en la carrera no aprenda a reposar en el Señor. Ajá. Entonces la idea de que Él nos hace fuertes en su fortaleza está alrededor, está impregnado tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Fíjate que la que era la ciudad de David o lo que era Jerusalén al principio eran fortalezas. Después fueron la ciudad de Dios y después David decide trasladar su trono, su casa, a la fortaleza que estaba en Jerusalén, que antes no se llamaba Jerusalén. Entonces, fíjate cómo el concepto de fortaleza, los salmos cuando dice, Él es mi fortaleza mía, de quien temeré, yo seré fuerte. ¿Por qué razón? Porque el que escribe que está protegido y ahí me hago fuerte. Ese es el concepto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debería ser un himno que nosotros tenemos que practicar y leer, pero por sobre todas cosas tiene que ser un llamado a la dependencia. Cuando usted vea que sus sueños, su proyecto, su fe está decayendo, es porque usted está controlando la cosa y está saliéndose de la fortaleza o durmió afuera, como decimos, durmió fuera de la protección de la ciudad de Dios, o está mirando desde afuera viendo qué va a controlar y qué no. En Cristo usted forma parte de lo que Él
control. Y por eso es que la gente vive deprimida, ansiosa, desesperada, insegura porque se le va acabando la fuerza. Se da cuenta de que está ya prácticamente sin posibilidades de, inclusive, de sostener lo que se le está cayendo. Claro. ¿Qué te dicen las personas cuando están tristes, están mal, están bajoneadas, decimos nosotros? Se me acabaron las fuerzas. ¿Cómo si sos creyente se acabó la fuerza, si la fuente es otra? Ahí te das cuenta que él está generando su propia energía y consumir. Ya me cansé de ser la máquina que produce la gasolina que esta camioneta, que un tanque, tiene que cansar. Me cansé de producir. Y cualquier excelente camioneta, excelente tanque, si no le echas la gasolina, ¿me entendés? No va a andar jamás. Totalmente, pastor. Y bueno, para cerrar el viernes, qué mejor que nosotros podamos decir realmente como Filipenses 4:13 dice realmente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero con el concepto claro que nos trajo el pastor Carlos Díaz. Y bueno, ¿qué podemos agregar a esto? Vamos a agregarle una pequeña reflexión, pero que tiene que ver justamente con lo que todos necesitamos, tener días felices o ser felices, sonreír, estar contentos. Con esta reflexión que nos trajo el pastor Carlos Díaz, usted tiene ya asegurado. Si usted deja de ser su combustible, usted deja de ser su propia fuerza y empieza a depender de Cristo, va a cambiar drásticamente, va a cambiar su historia. Y bueno, y vamos a aprovechar ya la historia del profesor, porque es un maestro. Y cuenta que un maestro iba caminando, ¿sí? Iba caminando con un alumno, iba caminando por las calles, iban a una plaza, de repente, en una vereda, cerca de una obra, ven unos pantalones colgados por un árbol y también unos zapatos que estaban así debajo del árbol. Entonces dice que el alumno, muy pícaro, le dice al maestro, ¿qué le parece si nos reímos un poco? Y vamos a esconder el zapato. Ese debe ser de uno de los obreros que está ahí. Vamos a esconder el zapato y vamos a esconder y vamos a ir detrás de una muralla y vamos a esperar a ver cuando viene el hombre a ver qué hace. Y le dice el maestro, le mira, yo tengo una mejor idea, le dice el maestro. ¿Querés pasar bien? Sí, quiero pasarla bien. Vamos a hacer una cosa. Yo sé que tenés algunas monedas ahí y que tengo una mejor idea que esto sí que va a causar mucha risa y mucha felicidad nos va a dar a todos. Entonces le mira al alumno y le dice, y si usted cree, maestro, que es mejor idea, hagamos. Dice, bueno, dame unas monedas de los que tenés y vamos a hacer lo siguiente, vamos a cargar ahí en el zapato del hombre y cuando él venga, él se va a poner y va a encontrar eso. Entonces, y vamos a ver cómo reacciona eso. Entonces agarra y va y hacen lo siguiente, le ponen unas monedas ahí y en ese momento, cuando están escondidos, baja el hombre, ya termina el tiempo de trabajo y agarra y cuando toma uno de los calzados, mete el pie, siente algo. Entonces saca y encuentra ahí unas monedas y el hombre mira al cielo como diciendo, gracias Señor. Entonces agarra, pone uno de los pies, mete el otro, de vuelta también algo que le molesta y saca y dice, más monedas. Más monedas. Gracias, como agradeciendo, Señor, respondiste, no tenía ni siquiera para el pasaje. Y ¿cómo pasó eso, verdad? En ese momento dice el maestro, fíjate la alegría del hombre. Esa es la manera en que Dios espera que nosotros seamos felices y hagamos felices al otro. No haciendo el mal, ¿para qué? Para burlarnos de ellos, sino que más bien haciendo el bien y también para que ellos reciban la satisfacción de haber escuchado tal vez la plegaria de Dios, la oración que le ha pedido. Y nosotros muchas veces elegimos hacer el mal para reírnos de los otros, para sentirnos felices. ¿Cuántas veces nos hemos hecho nosotros una broma, pero ¿a costa de qué? Del dolor del otro. A veces sí. ¿Sí? Y de la burla del otro. Pero hoy podemos cambiar. Hoy la felicidad a la manera de Dios tiene que ver con hacer el bien y lógicamente que cause satisfacción a todos y no solamente a nosotros. Y bueno, con esto nosotros nos vamos a tener un fin de semana. Yo me imagino que con esto nos vamos, vieron, cargadísimos. No podés decir ya no puedo más, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.